SER Podcast. Laila Ripoll y Natalia Huarte, bienvenidas a La Hora Extra. Gracias. ¿Cómo estáis? Gracias. Laila es una de las dramaturgas y directoras de teatro más importantes que tenemos en España, sí, lo es. Además, referente para las nuevas generaciones. Podríamos hablar de Núria Espert, después Elena Pimenta y luego Laila Madre Ripoll, mía. sí, es verdad. Qué posibilidad. Las que han venido después siempre hablan como sus grandes referentes. No sé cuáles fueron tus maestras y si hoy ha cambiado el teatro, si hay más paridad, si las mujeres tienen más oportunidades para dirigir. Hombre, yo la verdad es que referentes pocos tuve, las cosas como son, porque hablamos de Elena es un poco mayor que yo, pero tampoco empezamos más o menos al mismo tiempo, o sea que somos coetáneas. Pero sí he tenido la suerte de tener dos maestras maravillosas, que fueron María Jesús Valdés y Josefina García Araiz, que son las que, bueno, pues las que me enseñaron prácticamente todo y a las que les debo todo. Hoy hay más oportunidades, hay más mujeres dirigiendo, Sí, ha cambiado claro, la cosa. ha cambiado muchísimo, la cosa ha cambiado completamente, ha dado un giro radical. Natalia, también lo decimos siempre, una de las mejores actrices que tenemos, es verdad. Premio Max, además, por Psicosis 4.48. Felicidades, que Muchas nos estuvo gracias. aquí presentando en La Hora Extra. También la hemos visto en Querer, Legado, cine, televisión, series. ¿Dónde te mueves más cómoda? ¿Qué tiene el teatro frente al audiovisual? ¿Y es una cuestión de suerte o te lo has currado? Esto es mérito. Pues creo que además lo dije cuando hicimos la entrevista aquí de 448 que me apetecía muchísimo rodar porque había trabajado bastante más en teatro que en audiovisual, ¿no? Entonces ahora, la verdad que creo que a todos nos pasa un poco que la mezcla de ambas cosas es la maravilla, ¿no? O sea, es como la gran suerte poder hacer ambas, ¿no? Estar en el teatro, poder trabajar con la cámara. Entonces, me gustaría seguir explorando los dos mundos. Y con respecto a... perdón, que me he perdido ahora la Si eres una afortunada, no. Eso, que te lo si has soy una currado, afortunada. tía. No, bueno, creo que la mezcla... Tiene que haber las dos cosas, pero creo que el trabajo es esencial. O sea, no se puede... Conozco a poca gente que esté en sitios que ahora mismo estén trabajando mucho, que no sea porque se lo han currado, no. O sea que bueno, es una mezcla de las dos cosas, porque sí que hay veces que tienes que estar en el sitio y que alguien te vea, pero sin trabajo no hay nada. Laila adapta y dirige Natacha, novela, la primera novela de Luisa Carnés, protagonizada por Natalia Huarte, que interpreta al personaje de Natacha en una obra que es muy coral, con un elenco más amplio. Una escritora olvidada durante muchos años, que murió en el exilio, reivindicada y recordada más recientemente. Os quiero hacer a las dos, en primer lugar, la primera pregunta similar. Tú ya habías adaptado Tea Rooms, sí, Laila, sí, con mucho éxito además. ¿Qué tiene el universo de Luisa Carnés que te gusta? ¿Por qué ahora Natacha? Bueno, cuando yo leí Tea Rooms porque fue un regalo de cumpleaños, la novela, y dije, madre mía, aquí hay un texto teatral. Con Natacha no me ha pasado lo mismo. Con Natacha ha sido, Dios mío, qué difícil es de adaptar esto. Esto ha sido una idea de Eduardo Vasco, después del fenómeno que fue Tea Rooms, porque realmente fue un fenómeno, fue una cosa que se hizo para la sala pequeña del Fernán Gómez con idea de estar un mes, y hubo que reponer, hubo que sacarlo de gira, se agotaron las localidades, nada más estrenar, fue una cosa francamente curiosa, la gente tenía muchas ganas de Luisa Carnés. Pues Eduardo pensó que era una buena idea el recuperar esta primera novela, que es muy, muy distinta a Tea Rooms formalmente, y sobre todo formalmente, porque de contenido ya están todos los mimbres, todo lo que luego vendría a ser Tea Rooms. Como primera novela de una muchacha de 20 y pocos años, autodidacta, pues tiene mucha cosa. Ella quiso contar todo, sus lecturas, todas sus ideas. Entonces, claro, la adaptación ha sido complicadilla. Y ellos, bueno, pasan por unos vaivenes emocionales y de espacio-tiempo que a veces los veo, digo, pobrecitos, que vapuleo, ¿no? que tienen, sobre todo Natalia, tiene un viajazo. ¿Y cuál ha sido precisamente tu viaje? ¿Cuál era tu acercamiento a Luisa Carnés? Es la misma pregunta que le hacía a Carolina Yuste hace un mes. ¿Cuál era su acercamiento a Carmen Martín Gaite? Generaciones más jóvenes que a lo mejor les suena, ¿no?, Luisa Carnés, pero quizá nunca la habían leído. ¿Qué has descubierto? ¿Cómo has conectado con la escritora?
Pues es que tengo que ser muy honesta porque no la conocía, o sea, y creo que es bonito también sacar a la luz eso, ¿no? Que no la conocíamos. Y yo conocía el trabajo de Laila con Tea Rooms y sí que es verdad que de repente ves a una autora que creo que tiene una complejidad y a la vez una frescura muy fuerte y una inocencia, podría decir también, ¿no? Sí. O sea, hay una... No sé, creo que tiene muchísima luz, pero se atreve también a meterse en sitios muy, muy oscuros. Y claro, cuando me propone Laila que me lea la novela de Natacha y veo que esta novela la escribió con 24 años y de repente, efectivamente, ¿no? Y es autodidacta y empiezo a meterme ahí y digo, pero esto, o sea, veo una madurez que me puse yo a pensar, yo con 24 años, ¿dónde estaba? Porque sí. Aquí no, o sea, esto yo no lo sabía hacer, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, creo que es muy importante y me parece una buena apuesta de Eduardo Vasco, efectivamente, que se vuelva como a revisar porque vemos el interés de la gente en ver algo de esta autora y creo que así cada vez la iremos conociendo más, que creo que es una de las autoras más importantes que tenemos. Y con una literatura, además, con una perspectiva muy social, siempre. Sí. Antes de entrar en todos los temas que aborda la obra, quería preguntaros si el teatro, independientemente de que sea a lo mejor la comedia aparentemente más liviana o de entretenimiento, si tiene que tener siempre una mirada social. Bueno, no sé si siempre, pero a mí es el teatro que me interesa. Entonces, es el teatro que hago, independientemente que sea un autor del 17 o contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el teatro no debe tener nada, o sea, debe haber de todo, pero a mí el que me interesa es este. ¿Y a ti, Natalia? Hombre, supongo que además si pretendes trabajar desde un sitio con, vamos a decir, despojándote de ideas y siendo lo más honesto posible, ya se convierte en algo social, porque ya empiezas a ser tú, contemporánea del año 2025, actriz, mujer, enfrentándome a un texto de Luisa Carnés, entonces ya si pones un poco la mirada, ya hay algo social, político ahí, ¿no? Porque empiezas a ponerte tú en medio de un texto que no es de ahora, entonces tienes que hacer un ejercicio de estar ahí. Y creo que eso ya cuenta algo, o sea, es imposible quitarnos del contexto que nos rodea. Y a veces creo que nos da como miedo decir, no, yo no hago teatro social, y dices, pero si eres una persona que vive hoy en día, ya es social en sí mismo, o sea, ya estamos contando historias para que remuevan algo, ¿no? O sea, eso ya es hacer algo político, social, como lo queramos llamar. Natacha es una chica joven que trabaja en una fábrica de sombreros, estamos en los años 30, son mujeres obreras que tienen miedo, entre otras cosas, a ponerse malas, a enfermar y tener que comunicarlo porque pueden ser despedidas, y son despedidas de hecho. No sé cómo conecta esta generación de mujeres obreras de hace casi un siglo con los trabajadores y trabajadoras de 2025, muchos que también tienen miedo a enfermar porque no tienen esa seguridad laboral. Pero vamos, no solo es enfermar, también Natacha habla del acoso, habla de acoso laboral, habla de acoso sexual. Sí. Habla de muchísimas cosas que nos resuenan ahora mismo y dices, madre mía, qué poco hemos avanzado en determinadas cosas, en otras afortunadamente mucho, pero en otras cosas dices, Dios, lo que nos queda. Sí, asusta un poco, ¿no? Sí. O sea, es verdad que hay veces que dices, madre mía, lo estoy leyendo, parecería que lo ha escrito alguien hoy, y no, es el siglo pasado, ¿no? Justamente. Entonces, es verdad que sí que yo igual noto un poco de diferencia en que este carácter que tiene el personaje, que lo hemos hablado un poco, que puede ser una persona que incluso tenga un cierta tendencia depresiva, de que no está sabiendo leer bien las circunstancias que tiene, yo ahí sí que noto que se ha hablado más y que hoy en día a esta chica igual se le entendía un poco más lo que le estaba pasando. Seríamos más capaces de entender que en un contexto tan opresor, en un contexto donde hay acoso, donde hay abuso, donde no te puedes enfermar, estar triste tiene un sentido. O sea, de esto lo podemos empezar a nombrar. Yo es lo que noto y me parece súper interesante, además, atrevernos a contarlo como pasaba en los años 30, que realmente no se entendía bien qué le pasaba a Natacha. Eso me parece importante, atrevernos a meternos ahí. Eso yo sí que noto que ha habido cierto avance, pero la verdad que hay muchos de los temas que se tratan en la función que yo alucino de la actualidad que tienen. El acoso es otro de los temas, enseguida os pregunto por él, pero volviendo otra vez o terminando con lo de la clase social, no sé si es muy difícil huir de esa precariedad, como estamos viendo en El Español también con Historia de una escalera, de Buero Vallejo, si al final la historia se repite, el que nace pobre es muy difícil salir de esa pobreza y acaba pues siendo una historia cíclica. Bueno, una cosa que hay diferente ahora mismo respecto a Natacha es que Natacha no pudo estudiar, porque estudiar costaba.
Ahora, afortunadamente, hay una escuela pública y esperemos que por mucho tiempo y esperemos que de calidad. Y eso yo creo que es una gran diferencia, ¿no? De todas maneras, es una cosa bastante demoledora ver cómo Natacha se escribe en un momento en el que Luisa Carnés estaba trabajando en un periódico y porque podía, porque fue un momento en que las mujeres empezaron a incorporar al mercado laboral, adquirieron derecho al voto y luego llegó el 36 y sobre todo el 39 y la involución, o sea, es que volvieron al siglo XIX directamente. Entonces, que esa es la historia de la generación de mis abuelas. Mis abuelas, bueno, pues parecía que iban adquiriendo derechos de ciudadanía hasta que llegó la guerra y se acabó. Y volvieron a la cocina con la pata quebrada. Y eso de alguna manera es lo que hemos heredado. Y eso también es una cosa que es interesante de ver en Natacha. Natacha tiene ese sentimiento, ¿no? de poder ser otra cosa, de por qué. ¿Por qué no he podido estudiar? ¿Por qué tengo que estar destinada a esta vida triste, oscura, en la que la única salida que tengo es de alguna manera prostituirme? No tengo otra. Si quiero dejar de pasar hambre, frío, necesidades y acabar, bueno, pues sin una jubilación, sin nada, abandonada en una esquina. Y bueno, eso parecía que iba. Eso es una cosa que nos cuenta la función, que para mí es capital. Claro, y luego está lo del acoso, como decíais, que para poder sobrevivir una tiene que prostituirse, entre comillas. Sí. Nos decía María Garralón, que no sé si andáis por ahí también, que claro, era normal ella cuando era joven que un director o un productor de repente te tocara un pecho sin querer queriendo o te diera un cachetazo en el culo y que eran cosas normalizadas. Sí, que es lo que y en también... la escuela había profesores que te ponían la mano en el muslo y esas cosas, ¿no? En la rezada. Y era absolutamente, estaba normalizado. Sin embargo, aunque han pasado los años, ha habido un Me Too y ha habido un avance, sigue habiendo denuncias, sigue habiendo todavía un abuso de poder por parte de los hombres, ¿no? Y en el caso de las actrices, de las cantantes en la música o en el arte, sigue sucediendo esto. ¿Cuál es la realidad hoy? Pues yo es que como no soy actriz. No, bueno. Pero lo habrás visto también, ¿no? Sí, hombre, claro Sí, que lo he visto. Claro, estamos en esto, ¿no? O sea, creo que... Bueno, que tenemos una responsabilidad y que tenemos que asumir también, pues que también da susto y que creo que eso, por ejemplo, en la función está bien contado, porque de repente es importante traerlo en la mesa también, que puede haber miedo, que puede haber sensación de no poder contarlo por lo que pueda pasar. Entonces, bueno, creo que están ocurriendo lugares donde se puede hablar cada vez con mayor libertad y con muchísima más sensación de que te van a escuchar y de que vas a poder, bueno, pues eso, sentirte arropada y sentirte acompañada. Y eso creo que es el gran avance donde estamos ahora mismo, ¿no? Sobre todo dejar de normalizar situaciones, cosas que antes eran absolutamente normales y bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Que se te echa encima, que no sé qué, que no te metas en el ascensor con este profesor porque te magre, que era normal, ahora no es normal. Ahora ya no es normal. Entonces yo creo que eso es un grandísimo avance. Dejar de normalizar situaciones que no tenían por qué ser normales ni son normales. ¿Estos asuntos han generado debate entre el elenco también? ¿Lo habéis debatido más allá de la obra? ¿Hay discusiones de este tipo? Pues la verdad es que no. No, para nada. No. No se ha discutido, no era, no sé, no. Yo creo que estamos todos en el mismo lado, entonces no ha habido, no. Ha sido, sí. Sí, nos hemos puesto a hacer. O sí, sea, hacer, sí. Sí, como a... Es que hay veces que o a mí me pasa, ¿no? Que para meterte en una función, hay veces que necesitas hacer. Y haciendo te pasan cosas, claro. Y entonces te cuestionas y te preguntas. Pero... como que no puede ser demasiado el proceso intelectual, porque si no empiezas a juzgarlo y entonces empiezas a poner buenos y malos, pero tienes que atreverte a contar la cosa, ¿no? Entonces creo que hay un momento bastante concreto en la función que pasa y que no hemos intelectualizado demasiado. No, se ha actuado y luego es bonito, ¿no? Porque gente que ha venido a ver algún ensayo, compañeros que han venido... Pues, por ejemplo, el elenco de Historia de una escalera, si no venía a ver un ensayo, pues no podían ver la función. Y comentaban... Bueno, como efectivamente no hay buenos ni malos, es que no sé cómo explicarlo. Sí. Que luego que están tremendamente humanizados los personajes. Entonces hay comportamientos que no son aceptables.
pero las personas no son malas. Es decir, es un comportamiento que está socialmente aceptado. Entonces, eso es una cosa que a mí me parece interesante, ¿no? Que no es que este es malo, este es bueno, no. Se comportan como la sociedad les ha enseñado a comportarse. Y así funcionan estos personajes. Claro, es quizá otra de las virtudes también de Luisa Carnés, ¿no? Muy adelantada a su tiempo, y es que recoge las diferentes miradas que hay sobre los hombres y sobre las mujeres. Sí. Si todos los hombres son malos o no todos los hombres son malos. Mujeres también que piensan que una mujer tiene que ser madre y dedicarse a los cuidados frente a las más avanzadas. O sea, debates que siguen produciéndose 100 años después y que fueron muy adelantados también en su tiempo. Y es una maestra en trazar personajes y psicologías, ¿no? Totalmente, vamos, y mira, esto que acabas de decir a mí sigue siendo una cosa que esta semana decía, tengo que seguir dándole ahí, porque es una mujer que de pronto imaginarse casándose, teniendo hijos y construyendo una casa y un hogar no le sale, o sea, no le pasa, y eso no se podía. ¿Cómo se nombraba eso? A esos cambios me refiero, que sí que veo que hemos avanzado, ¿no? Porque de repente ella no quiere ser como Almudena, que es la compañera que tiene al lado todo el rato en la fábrica de sombreros, ¿no? Pero no lo sabe expresar, nadie puede entender eso. Es como, ¿pero qué te pasa? ¡Qué rara eres! Y de repente es una mujer que no se ve ahí, no se proyecta en ese sitio, ¿no? Y no se proyecta en ese sitio, y encima le pasan muchísimas cosas terribles con los hombres con los que se encuentra, porque tampoco sabe cómo relacionarse y no tiene herramientas, y la sociedad no está preparada para encontrarse con una mujer así, tan capaz de vivir ella misma, de encontrar la luz en ella, de ser dueña de su vida. Ella lo dice en un momento, yo debo de procurar solo por mí y los demás allá. Pero noto que es una idea que tiene, no le termina de pasar, ¿no? Casi hasta el final de la función, donde creo que hay un momento donde ella se ilumina y dice, vale, la vida era esto, y ahora voy yo por mí. Y esa lucha a mí, o esa reivindicación, sí que me apetece como seguir investigándola en la función, porque creo que ahí está el verdadero empoderamiento, ¿no? Donde una se atreve a encontrar la alegría en su propia vida, encontrar la alegría en sus pequeñas cosas, en entender quién es cada uno. Y eso creo que en Luisa está, y esta semana como que se me ha despertado por ahí y digo, ay, Natalia, antes de estrenar, vete, sigue ese camino, porque es bonito, y por ahí creo que hay algo. Natacha es una amargada, antipática, de pocas palabras, una mujer arisca, según la define Gabriel al comienzo de la obra. Los hombres siempre escribiendo y describiendo a las mujeres. Esto seguramente que además es intencionado. ¿Cómo es Natacha realmente? ¿Y estamos reescribiendo la historia de las mujeres, que ha sido siempre dictada por el hombre? Pues como Natacha, yo creo que quien mejor lo puede contar es Natalia, que es la que se la pasa por la piel todas las tardes, ¿no? No, bueno, esto que estaba diciendo, ¿no? Que creo que mira qué descripción hacen, ¿no? De una persona que creo que es extremadamente sensible, inteligente, muy además, inteligente, que entiende muy bien las injusticias, ¿no? Y que no quiere conformarse, no entiende la resignación, que efectivamente no quiere ser esa mujer que se case, que tenga hijos, que se abandone. O sea, ella sueña con otro tipo de cosas, y ese carácter no se entiende. Entonces se mete hacia adentro. Es como si tuviese una especie de coraza, y eso se describe como arisca, como borde, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces. Qué miedo hay a presentar en la ficción, en el teatro, a una mujer con carácter. O sea, hay algo que yo noto últimamente que se dice mucho, no tengas miedo a caer mal, ¿no? Cuando sí, es que pasa un montón, y digo, ¿a los hombres se les dice esto? Porque yo he visto un montón de hombres retratados, de jefazos en series, ¿no? Que claramente no muestran su empatía, que no sabes nada de su pasado, y yo no sé si nunca he escuchado, caerá mal, bien, y en cambio nosotras, a nada que te pongas un poco segura, es como, pero tranquila, ve por ahí, no tengas miedo de caer mal, y dices, pero no, o sea, como que hay algo, y aquí cae mal. Es una persona que tiene las cosas claras, que no tiene herramientas, evidentemente, pero de repente la presentan como una persona terrible. Y digo, pero si tiene un montón de aristas, ¿no? Esta persona, si la miraseis un poquito más, veríais que es una persona que lo único que necesita es que alguien la vea. Y con grises, que las mujeres son o unas zorras o unas estrechas. Eso es como la describen los hombres, ¿no? Sí.
No sé lo que escribo, pero sí sé por qué escribo. Hay cosas que queman, que indignan, que duelen, que intrigan. Hay cosas que te hacen preguntarte, muchas otras, y también, no vamos a negarlo, cosas que te provocan unas ganas insoportables de partirle la cara a alguien, sí. Dices, sí, Laila. No sé si hay que reivindicar esto que estaba diciendo también Natalia, el derecho a la ira, pues sí, a enfadarse, a dar un golpe en la mesa, eso es, antes que en la cara de alguien, sí, a poder ser, a que las mujeres pueden gritar y enfadarse y manifestar sí, su rabia sin que las tachen de histéricas, ¿no? Y de locas. Sí, yo creo que eso, la palabra histérica es algo que de verdad a mí particularmente toda la vida me ha puesto muy nerviosa. Cuando no te pongas histérica, tú sí me pongo histérica. Sí, no, sí, es un poco lo que dice Natalia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está en nosotras también un poco el empezar a pasar de eso, ¿no? Y que nos empiece a dar un poquito igual. De la casa a la fábrica, de la fábrica a un paseo por el campo o al cementerio, ¿cómo es la puesta en escena? Ay, la puesta en escena da más vueltas que un ventilador, la puesta en escena, porque, bueno, claro, uno en su cabeza imagina cosas, luego llegas y... Pero yo creo que ha sido todo muy suave, ¿no? Muy, muy tranquilo, hemos trabajado muy a gusto y bueno... Y todos esos espacios, hay unas proyecciones de Emilio Valenzuela que a mí me parecen prodigiosas, vamos, que realmente está todo contado a través de la cabeza de Natacha, es su cabeza la que nos lleva, la que nos hace de filtro, ¿no? Es su manera de ver la vida la que impregna toda la puesta en escena, desde los colores hasta los sonidos. Todo lo que vemos es fruto de su cabeza y es la que nos está traduciendo todo lo que está pasando. ¿Habrá gira? No. Esto creo que nace y muere aquí. Esto es una producción del Teatro Español y nace y muere aquí, sí. Salvo que tenga un exitazo tremendo. Sí, como pasó con T-Ruf, ¿no? Claro, por eso. No sé, es complicado. Es una pena, porque claro, es lo que reclaman oyentes del resto de partes de España, ¿no? Sí. Que las obras muchas veces de Madrid y de Barcelona, los dos grandes focos culturales, no salen. No salen, claro. ¿Por qué? ¿No haría falta una red de teatros más potente? Bueno, pues es que el problema es que es un teatro municipal. O sea, el Español es madridestino, no es como un centro dramático nacional o... Esto es un teatro del ayuntamiento, entonces, bueno, pues está dirigido al público de Madrid, lógicamente. Y yo que he estado años en el Fernán Gómez, que pertenece a la misma empresa, es una grandísima dificultad sacar espectáculos en gira, muy difícil. Pero bueno, que vengan a Madrid a ver Natacha, ¿no? Mes y medio. Sí, mes y medio. Que eso también no es muy frecuente. Suelen las obras durar menos. Sí, está muy bien. Permíteme que le haga una última pregunta a Laila, porque te has estrenado este 2025 al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Sí. Menudo reto. No sé qué situación te has encontrado, cuáles son tus objetivos. Bueno, pues la situación, ahora como estoy todo el día calle del Príncipe para arriba y para abajo, cruzando de acera, esa es mi vida últimamente. El traspaso, digamos, ha sido muy agradable, muy correcto y muy cordial. Y bueno, yo presenté un proyecto que es el que ganó el concurso, en el que centrarse mucho en la dramaturgia española del 16 y del 17 y bueno, y hacer muchas cosas. Nos vemos en unos días en Don Gil de las Calzas Verdes. Entiendo que es una programación que has heredado, ¿no? Sí, que todavía no es la tuya. Hasta mayo es toda la programación que dejó Luis preparada y a partir de Almagro de este año ya desembarcamos el nuevo equipo. Pues Laila Ripoll, hay que pensar, Natalia Ugarte, hay que decidir. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra. Gracias. Muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.